2020. Para muchos, un año para el olvido, un año que nos marcó para siempre. Sin embargo, vale la pena preguntarnos, ¿qué huella hemos dejado nosotros en el 2020? ¿Realmente fue todo negativo? Mientras personas y organizaciones demostramos que somos capaces de reinventarnos y nunca rendirnos, hay alguien que encontró la oportunidad para hacernos reflexionar, nuestro querido planeta. ¿Por qué no aprovechamos esta reinvención para revolucionar nuestra forma de emprender y hacer empresa en armonía con la naturaleza? ¿Por qué no empezar a dejar una buena huella? La gestión del medio ambiente forma parte de la sostenibilidad, que es un pilar estratégico de la Corporación Ferreycorp. En este contexto, medimos nuestra huella de carbono para tomar acción en nuestras emisiones y ser más eficientes. Hoy, medimos la huella de carbono en diferentes locales de 6 empresas de la corporación y esperamos ampliar la cobertura a otras sedes de nuestra empresa. Hoy desde DISAL miramos más allá, porque no solamente se trata de medir nuestra huella de carbono, se trata de inspirar a toda nuestra cadena de proveedores para que con el ejemplo gestionen su medición de gases de efecto invernadero, como lo venimos haciendo. De esta manera trabajamos por un mundo más limpio y sostenible. La medición de la huella de carbono es una tendencia global. Ayuda a que las empresas sean más eficientes y competitivas. Asimismo, una verificación de huella de carbono contribuye en la transparencia para que así puedan tomar decisiones informadas tanto internamente como con los inversionistas. Calcular la huella de carbono los acerca a la gente y contribuye con la sostenibilidad. Felicitamos a Huella de Carbono Perú, que en solo un año nos ha demostrado que el Ministerio del Ambiente puede ser un gran aliado para la definición e implementación de las estrategias de sostenibilidad de las organizaciones. Nosotros medimos nuestra huella de carbono desde el 2012 y continuaremos haciéndolo y reduciéndola para lograr así nuestros objetivos corporativos y además la meta país. Demostrar que con pequeñas acciones se pueden hacer grandes cambios. Para mí, ese es uno de los principales valores de ser parte de la Huella de Carbono Perú. Nosotros, como institución educativa, buscamos motivar así a nuestra comunidad para lograr todas esas metas climáticas que como país nos hemos trazado. Esta es una tarea de todos. Pacífico es una empresa carbono neutral desde hace más de 8 años. Sabemos que serlo no es solo una tendencia, sino una obligación y una responsabilidad hacia nuestros clientes y el país. Ser parte de la Huella de Carbono Perú refleja este compromiso, que seguiremos fortaleciendo para seguir reduciendo año a año nuestras emisiones. Sector privado, sector público, la verdadera fuerza y efectividad de una herramienta como Huella de Carbono Perú radica en ese gran esfuerzo colectivo y en esa responsabilidad que nos pertenece a todos. Es cierto, el 2020 fue un año de retos. Sin embargo, a puertas de celebrar nuestro bicentenario como nación, los peruanos hemos comprobado que estamos preparados para ir por más y para forjar una sociedad mucho más responsable, sostenible y con menos emisiones de carbono. Sigamos construyendo ese Perú que tanto queremos y nos merecemos. Dejemos desde hoy y para siempre una buena huella. Gobierno del Perú. Buenas tardes. En nombre del Ministerio del Ambiente queremos darle la más grata bienvenida a este primer taller del ciclo virtual de la Huella de Carbono Perú. De aquí a julio esperamos tener 5 talleres dirigidos a organizaciones públicas y privadas. El objetivo de esta sesión será compartir conceptos clave de cómo medir la huella de carbono de nuestra organización. Sin más, quiero darle el pase a la directora de mitigación de gases de efecto invernadero del Ministerio del Ambiente, Milagros Sandoval, que nos está acompañando en esta sesión para que dé las palabras de bienvenida. Adelante, Milagros.
Buenas tardes, muchas gracias por el pase. Muy buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Milagros Sandoval y soy directora de mitigación de gases de efecto invernadero del Ministerio del Ambiente. Quería darles una cordial bienvenida a este que es el inicio de nuestro ciclo virtual sobre la huella de carbono. Les agradecemos mucho, vemos ya casi 216 personas que son parte de este proceso y sin duda para nosotros desde el Ministerio del Ambiente, herramientas como la huella de carbono constituyen procesos importantes para vincular a diferentes actores en esto que es nuestro deseo o nuestra contribución relacionada al cambio climático y cómo desde diferentes actores podemos apoyar a los procesos de cambio climático. Como muchos de ustedes saben, la huella es una herramienta reciente, tiene alrededor de o menos de 1 año y medio y sin duda para nosotros el interés que genera en las diversas organizaciones públicas, privadas, de sociedad civil es súper importante para poder también recoger sus comentarios y sus observaciones en relación a este proceso que lo venimos construyendo de manera conjunta con diversos actores como los que ahora nos acompañan. Queríamos entonces agradecerles por su participación y sin más dejarlos con las presentaciones que tenemos a cargo para poder avanzar en este proceso. Muchísimas gracias. Gracias, Milagros, por acompañarnos esta tarde. Yo quiero mostrarles, antes de pasar a nuestra primera ponencia, el programa del día de hoy. En primer lugar, vamos a tener una presentación a cargo de la Directora General de Cambio Climático y de Certificación del Ministerio del Ambiente, Rosa Morales Arabia. Ella nos va a hablar sobre la gestión integral del cambio climático y lo que denominamos nuestro desafío climático o contribuciones determinadas a nivel nacional del Perú. Luego de ello, nos va a acompañar el especialista en huella de carbono, Rogelio Campos, para hablarnos sobre las pautas para medir la huella de carbono a nivel organizacional. Vamos a tener seguidamente una ronda de preguntas y finalmente Milagros Sandoval nos va a volver a acompañar para unas palabras de cierre. Sin más, quiero darle el pase a la Directora General, Rosa Morales Arabia, para que nos presente los avances sobre la gestión integral del cambio climático. Adelante, Rosa. Buenas tardes con todos y todas. Voy a presentar ahora un PowerPoint de apoyo para poder presentarles o compartirles varios mensajes que queríamos darles. Ok. Yo voy a presentar así nomás porque a veces cuando pongo pantalla completa, pues se echa a perder. Ok, entonces, como todos sabemos, estamos en un momento de emergencia, ¿no? Tenemos varias olas de retos grandes a la humanidad. El que estamos viviendo hoy, la pandemia, es muy importante. Luego de ella seguramente va a venir un reto económico importante que además ya estamos viviendo, pero también tenemos otro reto global que es el del cambio climático. Entonces, hay muchas similitudes entre enfrentar un reto respecto a la pandemia, que es, como ya dije, global. Además nos enseña la importancia de la información y en eso también la huella, como veremos más adelante y seguramente cuando presente Rogelio van a verlo más claramente, cómo la huella también permite recoger información. Entonces, la toma de decisiones, no solamente desde el sector público, sino también desde el sector privado y en general de los ciudadanos, de todos nosotros y nosotras, va a ser bien importante que se base en la información. Algunos hitos respecto a la gestión del cambio climático en el Perú. Por supuesto, hay todo un marco internacional que ustedes ven allí con la COP de Lima, la COP de París, pero luego hemos tenido un derrotero interesante en términos de la construcción de la institucionalidad en nuestro país. Tenemos la Estrategia Nacional sobre Cambio Climático que en este momento se está actualizando al año 2050. Tenemos una ley que antes no teníamos, ¿no? Esta ley se aprobó en abril del 2018 y esta ley viene con un reglamento que se aprueba hacia finales del 2019.
Y vamos también construyendo nuestro desafío climático. Estas siglas NDC son nuestro desafío climático, que en la jerga técnica de los temas de cambio climático se llaman las contribuciones nacionalmente determinadas, NDC por sus siglas en inglés. Pero entonces lo que queremos transmitirles aquí es que tenemos construida una institucionalidad que va generando un contexto. Aquí nuevamente está la ley, la estrategia, nuestro desafío climático, y esto va junto a un sistema para el monitoreo de medidas de adaptación y mitigación que nos permitirá tener una información actualizada, sistemática, para poder seguir tomando las decisiones que correspondan. Otra cosa muy importante es que como el tema de cambio climático, tanto sus causas por el lado de las emisiones de gases de efecto invernadero como por sus consecuencias, que están asociadas a varios ámbitos, se trata de un tema muy abarcativo que es de interés de mucha de la población y de muchas de las instancias de trabajo, ¿no? Como los temas sectoriales o la organización sectorial del gobierno, multinivel, que aquí nos referimos a los 3 niveles de gobierno, pero también respecto a la sociedad civil, a los pueblos indígenas, al sector privado, a las organizaciones no gubernamentales, etc. Entonces, esta forma de trabajar, que es una forma participativa, lo es por necesidad también, porque necesitamos que todos actuemos, ¿no? Y en ese contexto, entonces, tenemos que, como ya mencioné antes, este desafío climático que tenemos, nuestro desafío climático está basado en 2 grandes áreas. En reducir nuestra vulnerabilidad, es decir, afrontar de la mejor manera posible los efectos adversos del cambio climático, pero también contribuir a este esfuerzo global por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Alguna vez a mí me preguntaron, ¿por qué el Perú, si tiene un nivel de emisiones tan pequeño, también tiene que reducir emisiones? Y allí la respuesta es doble. Por un lado, estamos ante un problema global cuyas causas, no importa en dónde se emitan estos gases de efecto invernadero, van a afectar a todos. Entonces, si todos no hacemos nuestra parte, entonces no vamos a poder resolver este problema de acción colectiva, ¿no? Que así se le llama en la teoría económica. Y por otro lado, aun cuando nosotros no redujéramos los gases de efecto invernadero, tendríamos que, imagínense un escenario en el que tendríamos que adaptarnos infinitamente, donde el problema nunca acabaría. Entonces, si cada país no pone su granito de arena, ¿no? Lo que le toque, de manera proporcional, entonces el problema no se acaba y por lo tanto no estamos logrando una situación adecuada que nos permita seguir desarrollándonos. Y entonces, este desafío climático, nuestro desafío climático tiene 154 medidas de adaptación y mitigación, que están divididas en las que estamos planteando aquí, en los números. Entonces, como dije antes, la importancia de la medición, de monitorear los resultados de estas acciones es fundamental. En el Acuerdo de París se habla de un concepto que se llama el marco reforzado de transparencia. En el Perú, ese marco de información se llama, como está aquí, este sistema para el monitoreo de las medidas, y tiene 3 grandes pilares: el de mitigación, el de adaptación y el de financiamiento, que están aquí numerados 1, 2 y 3. En el caso de la mitigación, que es el tema que nos convoca hoy día, tenemos 3 grandes acciones que hay que hacer. Hay que monitorear, hay que reportar y hay que verificar. Para realizar esto, tenemos al momento 5 herramientas, ¿no? Tenemos una línea de base de emisiones y remociones de gases de efecto invernadero,
Tenemos el Infocarbono, que es todo un sistema que ha tenido un derrotero interesante porque empieza siendo trabajado solamente por el Ministerio del Ambiente y hoy día son los sectores los que reportan las emisiones que les corresponden, ¿no? Energía y minas, transporte, agricultura, vivienda, etc. Luego tenemos la huella de carbono, que se tratará hoy día. Tenemos el Registro Nacional de Medidas de Mitigación y tenemos los reportes ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Bueno, ya mencioné algunas cosas del inventario de gases de efecto invernadero, ¿no? Y aquí hay algunos datos. Este es el dato del año 2014, estamos por sacar ya los datos del año 2016. Tenemos la huella, cuyo objetivo es promover la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la medición de la misma, ¿no? Luego se procede a una verificación, que es una verificación con estándares internacionales, ¿no? Se reducen las emisiones y allí cuando ya no es posible reducir más, entonces se podría entrar a una etapa de neutralización. El Registro Nacional de Medidas de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero tiene el objetivo de recopilar, registrar, monitorear, gestionar, ¿qué cosa? La información, porque nuevamente es muy importante poder tener información, ¿no? Y además, en caso de existir posibilidades de ventas de reducciones de emisiones, entonces este registro nos permite que no exista doble contabilidad, que no haya problemas de de doble contabilidad y de integridad ambiental, que era el término que estaba tratando de buscar. Y junto con todo esto, por supuesto, estas son herramientas, son instrumentos que van sirviendo a la gestión integral del cambio climático, pero junto con esto viene una política importante. Y esa política importante es la Estrategia Nacional del Cambio Climático porque, como ya hemos dicho, son dos grandes aspectos que hay que trabajar. El de la mitigación de los gases, pero también la adaptación que implica un incremento de la resiliencia, una reducción de la vulnerabilidad frente a estos impactos adversos. Y esto viene en conjunto en esta política nacional que se llama la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático, que como mencionamos, hoy día se está actualizando porque la que tenemos venció en el año 2020 y entonces ahora estamos construyendo una visión al año 2050. Y esta visión se basa en gran parte en el Plan Nacional de Adaptación y también en mirar cómo es que el Perú podría lograr una carbono neutralidad. Hemos, como ya dije antes, propiciado un espacio de participación para la construcción de esta estrategia. Hemos diseñado una metodología, por supuesto estamos apoyados por nuestro órgano nacional de planificación que es el CEPLAN, y durante la fase 2, en la que estamos en este momento, es que se va construyendo este documento con el aporte de los ministerios, de los gobiernos regionales y locales, de la sociedad civil, que ustedes verán aquí, que tiene una gran diversidad, yendo desde la academia, mujeres, jóvenes, pueblo afroperuano, ONGs, colegios profesionales, sindicatos, también las organizaciones de pueblos indígenas y, por supuesto, el sector privado. Y este trabajo es el que se está haciendo en este momento, de modo que podamos tener esta visión al año 2050. Pero esta visión al año 2050 no es algo que solamente se deba pensar que va a ocurrir en el futuro, sino que el futuro tenemos que construirlo desde hoy. Lo que vayamos a ver como resultado hacia el año 2050 va a depender de lograr nuestras metas al año 2030, nuestro desafío climático, pero también va a depender de lo que hagamos hoy.
Entonces, mirando el hoy, ¿cuál es una preocupación importante que tenemos en este momento? La reactivación económica. Y esta reactivación económica creemos que puede tener una visión verde, pero verde en el sentido de oportunidades, ¿no? Y es lograr este desarrollo sostenible. Y junto con esto, lograr ese objetivo global de que no se produzcan un incremento de la temperatura, ¿no? Que sea irreversible. Y por supuesto, sentando las bases para ser más resilientes y también lograr una neutralización o una carbono neutralidad hacia el año 2050. Y finalmente, invitarlos a visitar la página web de la huella de carbono, que se tratará más adelante, más específicamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa, por tu exposición. Como bien ha señalado la directora, la huella de carbono Perú es una herramienta aliada para las organizaciones, tanto públicas como privadas, que desean sumarse a la acción climática y aportar a nuestro compromiso de reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% al año 2030 y a la aspiración de ser carbono neutral al año 2050. Yo quería compartirles algo más. A la fecha son más de 400 organizaciones inscritas en esta plataforma y más de 190 las que ya midieron su huella de carbono. Durante la exposición, sé que hay algunas preguntas que nos han hecho por el chat, los invitamos a que nos sigan haciendo llegar sus consultas. Tras la exposición que viene a continuación, vamos a tener una ronda de preguntas para que se puedan dar respuesta a todas sus inquietudes. Asimismo, les quería comentar que les vamos a compartir estas presentaciones que se están mostrando en ese momento a sus correos por los cuales ustedes se han inscrito. Sin más, quiero darle el pase a Rogelio Campos, él es el especialista en huella de carbono Perú, que nos va a hablar un poco sobre cómo medir la huella de carbono de nuestra organización. Muchas gracias, Rogelio, adelante. Muchas gracias, Jenny, y muy buenas tardes a todas y todos los que están ahora presentes en este taller. Recuerdo cuando iniciamos los primeros talleres el año pasado, empezábamos con 60, 80 personas y qué bueno que podamos tener a más de 250 participantes en este taller, ¿no? Lo cual muestra un gran interés de ustedes para conocer esta herramienta y sobre todo cómo utilizarla, ¿no? Bien, esta presentación vamos a hablar sobre la herramienta huella de carbono muy rápidamente, sobre todo hacer incidencia en inscripción por si hay empresas presentes que aún no se han inscrito. Posteriormente, unos conceptos básicos muy generales y finalmente hablaremos sobre los pasos o algunas pautas que deben de considerar para medir su huella de carbono a través de esta herramienta del Ministerio del Ambiente. Bueno, ya nuestra directora ha presentado la herramienta Huella de Carbono Perú, pero como les comenté, voy a hacer incidencia sobre la inscripción. Para poder ser parte, estar inscritos en la Huella de Carbono Perú, se tiene que llenar este formulario que les estoy presentando ahora. Como ven, no es un formulario tan largo. Y basta con colocar la información sobre la razón social de la organización, su actividad económica, una descripción general de sus actividades y también los datos de contacto de la persona que estará a cargo de subir la información correspondiente. Cabe señalar que aquí en la parte inferior, al lado derecho, hay un texto donde ustedes al hacer clic van a poder descargar una declaración, un formato de declaración jurada, la que estoy presentando en este momento. Esta declaración jurada lo que permite es formalizar la participación de ustedes dentro de la herramienta. Pueden revisarla con más calma y básicamente lo que
indica la declaración jurada es que la información que ustedes van a colocar es verídica, ¿no? En el sentido de que pues, ustedes no van a estar jugando con la herramienta, sino que la van a utilizar para reportar su huella de carbono correspondiente. Como podrán ver, la inscripción no es tan complicada, es un formulario pequeño y subir la declaración jurada que tiene que estar firmada por el representante legal de su institución. En el caso de entidades públicas, basta con que esté firmada por el representante o el servidor o funcionario público que tenga las funciones o responsabilidades relacionadas a la gestión de emisiones de gases de efecto invernadero. Asimismo, mencionarles que hasta la fecha vamos, en este primer año de implementación de la huella de carbono Perú, van 190 organizaciones, como ya lo he mencionado anteriormente. Cuando acabamos el año 2020, teníamos, si ven esta primera gráfica, acá en el 2019, eran unas 119 organizaciones, ¿no? Hoy llegamos a 150 reportes para el año 2019. Esto lo menciono porque quiero señalar que han habido muchas organizaciones que han estado reportando su huella de carbono de años anteriores, ¿no? Tenemos desde el 2018, 2019, no figura en la gráfica, pero hay una empresa que ya reportó su huella del 2012, lo cual implica pues que han habido avances y que hoy en día los están pues mostrando a través de esta herramienta de la huella de carbono Perú. Y considerando las emisiones reportadas del 2014 al 2020, ya vamos más de 11 millones de toneladas de CO2 reportadas, lo cual sin duda es información que se pone a disposición de la ciudadanía y para cualquier organización que desee pues, revisar y analizar cómo vamos en el reporte de huella de carbono a nivel organizacional. Asimismo, comentarles algunas razones. Yo sé que varios ya conocen y de seguro conocen más todavía, mejor dicho, conocen otras razones por las cuales medir la huella de carbono, pero siempre recalcar que cuando uno mide su huella de carbono permite que el impacto que las empresas realicen se reduzca, ¿no? Y esto se enlaza mucho con los objetivos de desarrollo sostenible y sobre todo con el ODS Acción por el Clima, ¿no? Cuando uno discute el ODS, este ODS, siempre el primer paso es, ok, ¿y dónde estás? Y ese dónde estás es pues midiendo su huella de carbono. También está muy relacionado con otros procesos que ustedes ya vienen implementando, muy relacionados con ser más eficientes, con reducir costos y con el tema de innovación. No sé si ustedes habrán visto en redes, pero había una empresa que había organizado todo como un hackathon para poder identificar proyectos que permitan reducir sus emisiones de un gas muy específico para esa industria, ¿no? Y de hecho eso está muy relacionado con temas de innovación y sobre todo con reducir su huella de carbono. Asimismo, medir la huella de carbono permite que ustedes utilicen esa información para los reportes de sostenibilidad. Aquellas organizaciones que estén registradas en la Bolsa de Valores de Lima, se les exige, ¿no?, presentar un reporte de sostenibilidad a la Superintendencia de Mercado de Valores. Y en este reporte se le pregunta si ha medido su huella de carbono, cuáles son sus emisiones directas e indirectas, que ya vamos a ver más adelante, entre otras cosas. Y aquellos que utilizan, que reportan, que realizan, que elaboran voluntariamente el reporte de sostenibilidad, también, si es que siguen alguna metodología como los estándares GRI, por ejemplo, son muy conocidos, siempre está esa pregunta de cuál es tu huella de carbono, cuál es tu intensidad de carbono, qué acciones vienes realizando. Y esta herramienta, pues, sin duda permite que ustedes puedan completar esa información. Y sobre todo el de participar en políticas nacionales sobre el cambio climático, el generar incidencia, ¿no? El hecho de que ustedes puedan medir su huella de carbono, que lo comuniquen, que otras empresas y organizaciones los escuchen y digan, oye, ¿qué es esto de huella de carbono y por qué el otro lo está midiendo? Pues como que multiplica este efecto de hacer frente al cambio climático y aportar a nuestro desafío climático que hoy en día venimos desarrollando. Y mucho más importante, creería yo, además de hacer esta incidencia hacia afuera, es la incidencia hacia adentro.
cuando una empresa mide su huella de carbono, o una entidad pública también, de pronto se lo comunica a sus colaboradores, ¿no? Y los colaboradores comienzan a conocer más de estos temas que quizás podían sonar muy lejanos anteriormente, ¿no? ¿Qué es huella de carbono? ¿Qué es cambio climático? ¿Qué son gases de efecto invernadero? Ellos comienzan a tomar también mayor información al respecto, y es mucho más concreto cuando comienzan a ver que sus actividades se relacionan, ¿no? Las actividades que vienen desarrollando se relacionan justo con el objetivo de reducir su huella de carbono. Entonces, hay muchas más razones todavía que de hecho ustedes conocen, pueden desarrollar, pero aquí les pongo solamente algunos ejemplos para que lo tengan en cuenta. Entonces pasamos a los conceptos básicos. Estos son los gases de efecto invernadero, que son los causantes de este problema del cambio climático, ¿no? Los gases de efecto invernadero están en la atmósfera, ¿no? Y estos gases atrapan el calor del planeta. Es como, por ejemplo, ahora que estamos pasando a invierno, los que se encuentran en Lima, en la zona costera, uno, si se abriga, se pone un chaleco, ¿no? Ok, se abriga. Se pone más ropas, más casacas, más chompas, comienza a sentir más calor, obviamente. Lo mismo sucede con los gases de efecto invernadero. Mientras haya más gases de efecto invernadero en la atmósfera, la Tierra se va calentando, ¿no? La Tierra, la temperatura aumenta y el sistema climático comienza a cambiar, ¿no? Ya hoy en día vamos un aumento más de 1 grado, 1.1, en comparación a la era preindustrial. Y es importante que ustedes, ustedes en todo caso podrán indicar, bueno, es un grado, ¿no? Un gradito, no hay mucho aumento, ¿no? Pero pongamos un ejemplo también cotidiano, ¿no? Cuando nos da fiebre, 1 gradito, ¿no? De fiebre ya es preocupante, ¿no? Cuando uno tiene 38 grados, es preocupante. Entonces vean también ese efecto, ¿no? Un par de grados en la temperatura del sistema climático pues puede alterar y generar grandes impactos a las actividades que hoy en día realizamos como sociedad, y también otros factores y componentes de la Tierra. Entonces, como les comentaba, estos son, que yo estoy presentando aquí, son 3 gases de efecto invernadero, son gases naturales que ya existían desde antes de que nosotros como seres humanos estuviéramos en el planeta. El dióxido de carbono quizás sea el más conocido, pero también tenemos al metano, al CH4, que lo encontramos en actividades como por ejemplo la ganadería, en el manejo del estiércol, o la descomposición de los residuos. También está el óxido nitroso, que se ve en la aplicación de usos de fertilizantes, por ejemplo, en el tratamiento de aguas residuales, entre otras actividades. Y sí es importante que ustedes pues, conozcan cuáles son los gases de efecto invernadero. Como les mencioné, los naturales son estos 3, y hay otros 4 gases de efecto invernadero que son artificiales, que han sido creados por el ser humano, ¿no? Y que sin duda pertenecen a ciertas industrias en específico, ¿no? Tenemos el hexafluoruro de azufre, el SF6, que se ve más en la industria eléctrica, los hidrofluorocarburos, los HFC, ¿no? Que se crearon justamente para sustituir un gas que hacía que el agujero de ozono se incrementara. Luego nos dimos cuenta pues que este gas, los HFC, si bien no aumentan el agujero de ozono, pues sí hacen que, sí son un gas que en la atmósfera pues atrapa calor y genera todo ese tema de cambio climático. Luego están los perfluorocarburos o PF6 y los trifluoruro de nitrógeno o NF3, que son gases más específicos de ciertas industrias, sobre todo de la electromecánica. Y es importante que ustedes lo sepan porque al menos algunas organizaciones que ven temas de gestión ambiental, de calidad ambiental, pues no hay alguna confusión con otros gases, por ejemplo, que aparecen en el ECA del aire, ¿no?
o el PM2.5 o PM10. Entonces, cuando uno habla de gases de efecto invernadero, de huella de carbono, está hablando de estos 7 gases que les he presentado en estos 2 slides, ¿no? Y para que lo tengan en cuenta, ¿no? Otro término importante es el potencial de calentamiento global, ¿no? Porque digamos que estos 7 gases no tienen un impacto igual ante el cambio climático, ¿no? Si yo aquí a la mano izquierda les presento una tonelada de CO2 identificada como esa esfera, ese círculo de color blanco. Veamos cuánto impacta el metano. El metano impacta 30 veces lo que impacta una tonelada de dióxido de carbono. Y por el lado del óxido nitroso, son 265. Una tonelada de óxido nitroso es como emitir una tonelada, disculpen, 265 toneladas de CO2. ¿No? Y aquí no menciono los demás gases de efecto invernadero porque me faltaría quizás espacio en la pantalla para poder mostrarle, porque el potencial de calentamiento global, o sea, es decir, cuánto impactan, es mucho mayor. Hablamos de 10.000, de 30.000, en realidad es muy, muy, muy alto. Y es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque cuando veamos más adelante la huella de carbono, pues estos gases van a estar ahí presentes. Entonces, finalmente, para acabar con esta sección, es importante saber que es un inventario de gases de efecto invernadero. Según la ISO 14064-1, lo define como un listado de emisiones, es decir, que de fuentes de gases de efecto invernadero donde se generan las emisiones. Por ejemplo, el transporte. El transporte, el uso de vehículos, ¿no? La quema de combustible, pues uno quema el combustible, usa el motor y se emiten gases de efecto invernadero. Y también están los sumideros, que son donde se remueven estos gases de la atmósfera, ¿no? Como por ejemplo la reforestación, ¿no? Entonces, un inventario es como un flujo de caja, ¿no? ¿Qué es lo que se emite y qué es lo que se remueve? Y a nivel organizacional, un inventario de gases de efecto invernadero es conocido comúnmente como huella de carbono. Entonces, cuando ustedes escuchen huella de carbono, inventario de gases de efecto invernadero, están hablando de términos iguales. De hecho, el nombre técnico es inventario de gases de efecto invernadero, pero ya por alguna razón, por un uso quizás más amigable, huella de carbono, pues ha sido un término que se ha quedado más en nuestro vocabulario, ¿no? Eso es para que lo tengan en cuenta. Y, bueno, finalmente, ¿qué es la huella de carbono? Si bien hay una definición técnica, también es importante que ustedes sepan una definición práctica, porque al final de cuentas, ustedes tienen el reto de llevar esta información a sus organizaciones, ¿no? Y es importante que ustedes vean la huella de carbono como un indicador de gestión, ¿no? No es una actividad pues, que de pronto hacen en un mes y se olvidan hasta el siguiente año, ¿no? No, es un indicador de gestión y por lo tanto su medición es muy importante y su reducción va a representar las acciones que ustedes vienen realizando para hacer frente al cambio climático. La huella de carbono se expresa como toneladas de CO2 equivalente, ¿no? El término equivalente implica la suma de estos 7 gases que les he mencionado. Y permite que ustedes al momento de tomar decisiones pues, puedan considerar qué actividades van a tener un efecto mucho más grande en la reducción de su huella de carbono, ¿no? Bien, entonces vamos ahora sí a entrar a la sección 3 sobre los pasos para medir la huella de carbono. Y como muchos sabrán, y yo siempre hago esta alerta, ¿no? Este mensaje. Antes de utilizar la herramienta, hay un trabajo, digamos, de gabinete y de campo que ustedes deben de tener en cuenta. Y este es definir los límites organizacionales, ¿no? ¿Qué se va a medir? ¿No? ¿Qué cosa de la empresa se va a medir? ¿No? En teoría, se debe medir todas las actividades de la empresa, pero siempre depende mucho también de la información que uno tenga a la mano, ¿no?
Los límites organizacionales se refieren entonces a las instalaciones, procesos productivos o actividades pues, que tiene una organización, ¿no? Sea privada o pública. Y siempre con un enfoque de control operacional. Es decir, si ustedes se preguntan, oye, ¿yo debo de considerar esta instalación? La pregunta es, ¿ustedes pueden implementar medidas operativas, medidas de eficiencia? La respuesta es sí. Ok, pueden incluirlo, ¿no? Esto sobre todo cuando tienen empresas subsidiarias, ¿no? O forman parte de un grupo. Si es que se pueden implementar medidas operativas en todas las instalaciones, entonces sí puede ser parte de tu límite organizacional, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo. Es una empresa ficticia, ¿no? Tiene su oficina, su planta industrial y su almacén. Pero por X motivos la organización dice, bueno, yo solo tengo información de mi planta industrial. No, necesito tener información de mi oficina y mi almacén. Lo ideal, como les digo, es que ustedes sí suban la información de todas las instalaciones, pero si les es imposible obtener la información de sus oficinas o de su almacén, pues pueden empezar por su planta industrial, ¿no? Alguien podría decir, oye, pero si tengo información de mi oficina y no de mi planta industrial, ¿puedo empezar por mi oficina? La respuesta es no, porque ustedes deberían de priorizar aquellas instalaciones que son, digamos, esenciales para la actividad de la empresa. Entonces, ustedes son, por ejemplo, ¿no? del sector industria, deberían de priorizar pues, estas plantas industriales más que sus oficinas, ¿no? Si son una empresa de servicios, probablemente prioricen sus sedes principales. Y así, poco a poco van aumentando los límites organizacionales de su huella de carbono, ¿no? Siempre hay un enfoque de mejora continua que deben de tener en cuenta. Entonces, cuando ustedes ingresan a la huella de carbono Perú, pues se van a encontrar con esta pantalla, con esta sección. Y aquí, en donde dice sedes, van a poder agregar las instalaciones que están midiendo. Por ejemplo, aquí ya se agregó oficinas, planta industrial, almacén, ¿no? Si por A o B tienen, no sé, planta industrial 2, por poner un nombre, escriben aquí planta industrial 2 y le dan clic a este botón azul para que se agregue y lo van a visualizar en esta tabla en la parte inferior, ¿no? Si hay un error en el nombre, pues pueden hacer clic aquí para eliminarlo y agregar el nombre correcto. Y con eso ustedes ya han definido sus límites organizacionales, pero como ven, hay un trabajo previo en el cual ustedes tienen que identificar y definir. Luego tenemos los límites de informe o los límites operacionales. Y aquí uno va a definir las actividades que van a formar parte de su huella de carbono, ¿no? Estas actividades se consideran porque emiten los gases de efecto invernadero que ya les comenté anteriormente. Y estos límites se agrupan en dos categorías muy grandes, ¿no? Tenemos las emisiones directas, que son aquellas emisiones que la propia organización las emite. Por ejemplo, si ustedes tienen un vehículo, ¿no? que está a nombre de la empresa compra por combustible, lo coloca en el motor y ahí se genera el gas de efecto invernadero. Eso es una emisión directa. Ustedes mismos como organización lo han generado. Pero también están las emisiones indirectas. Y estas emisiones son aquellas que se generan por otra empresa, pero debido a una demanda o un servicio que ustedes han adquirido, ¿no? Ahorita les voy a mostrar los ejemplos. Como ya les comenté, las emisiones directas, bueno, conocidas también como alcance 1, son aquellas que controla la organización, y aquí encontramos el uso de combustibles fósiles, la fuga de sus gases refrigerantes, extintores de CO2, entre otras actividades. Si, por ejemplo, alguien tiene una planta compostera, ¿no? en su instalación, en su empresa, pues sin duda se va a incluir aquí en la sección de emisiones directas. En el caso de las emisiones indirectas, estas se dividen en alcance 2 y alcance 3. En el caso de alcance 2 están aquellas generadas por aquellas actividades que vinculadas al consumo eléctrico. Básicamente aquí en Perú es por el consumo eléctrico. ¿Y por qué es indirecto? Porque ya una planta térmica quemó combustible para generar electricidad
que nosotros ahora estamos pues, consumiendo, ¿no? No es que yo enchufe aquí mi computadora y vea que hay una combustión, ¿no? Eso ya se dio con una empresa de energía térmica. Entonces, por eso es una emisión indirecta. Y en el caso del alcance 3, acá tenemos el transporte de insumos, por ejemplo, de productos, el transporte aéreo, el transporte terrestre, del personal. Luego tenemos también materiales usados por la organización, como por ejemplo el consumo de papel y agua. Tenemos también los servicios usados por la organización, como la disposición final de residuos sólidos. Aquí sí, comentarles que la información que se coloca en esta fuente de disposición final de residuos sólidos no incluye aquellos residuos que se han reciclado, ¿no? Sino incluye aquellos residuos que se disponen, que van dirigidos a una disposición final, ¿no? A un relleno sanitario. Por eso, de ahí que todo este tema de economía circular también es importante, pues evita que generes más emisiones cuando tus residuos, sobre todo los orgánicos, van a un relleno sanitario. Y bueno, otra actividad también es el tratamiento de las aguas residuales. Bien, cuando ustedes ingresan a la plataforma de la Huella de Carbono Perú, van a encontrar esta sección. De hecho, esta sección está más abajo que en la sección anterior sobre límites organizacionales. Y aquí ustedes van a hacer clic a las fuentes que ustedes vayan a llenar. Le dan clic, luego le dan clic guardar. Sí comentarles que donde indica generación otra energía, se coloca la información de los combustibles de equipos estacionarios, es decir, que no sean vehículos. Incluye aquí también los grupos electrógenos. El transporte propio incluye los vehículos, los vehículos que ustedes tengan, ¿no? A nombre de la empresa. Estos se incluyen acá. No coloquen información sobre grupos electrógenos en generación de electricidad. Esto solamente es para las empresas térmicas que despachan a la red. Y en todo caso, en caso tuvieran una planta térmica, pues esto iría aquí en generación de electricidad, siempre y cuando ustedes despachen a la red, ¿no? Bien, luego que le hagan clic a la fuente que vayan a reportar, le dan clic guardar. Y con ello ya han delimitado sus límites organizacionales u operacionales o de informe. Bien, esto solamente para explicarles y ustedes tengan en cuenta qué es lo que se realiza dentro de la herramienta, ¿no? Para calcular una huella de carbono, más allá de la plataforma, se necesitan tres cosas. Uno, el dato de actividad, que es la medición de la actividad que ustedes están considerando. Se expresa en kilowatt hora, por ejemplo, en galones de combustible, en metros cúbicos de agua, ¿no? Etcétera. Y este dato de actividad se multiplica por un factor de emisión, ¿no? Este factor de emisión es un ratio que transforma este dato de actividad en un gas de efecto invernadero y luego se multiplica por su potencial de calentamiento global correspondiente. Y con ello ustedes tienen las toneladas de CO2 equivalente para dicha actividad. Ya la plataforma lo que incluye son los factores de emisión y el potencial de calentamiento global, ¿no? Eso ya nosotros les ayudamos con una gran parte del trabajo. Y digamos que lo restante es justo coleccionar o identificar, mejor dicho, y sistematizar la información de datos de actividad, que aunque no lo crean, quizás sea el 80% del esfuerzo para medir una huella de carbono, ¿no? El otro 20% quizás podrá ser en subir la información, pero el 80% sí sistematizar la información para los que ya están, los que han medido su huella, los que están en camino, sin duda, ya me entienden mucho mejor, ¿no? Entonces hay aquí una coordinación muy importante con otras áreas para obtener esta data.
Y bueno, eso es lo que ocurre, digamos, de manera interna dentro de la herramienta. Ahora, yo les doy aquí algunas recomendaciones para que lo tengan en cuenta al momento de sistematizar la información. Nuevamente, siendo la huella de carbono un indicador de gestión, hay que ver esto como un proceso anual, ¿no? Y que debe de utilizar los sistemas de recolección de información que ustedes ya tienen, ¿no? Si alguna ya tiene un sistema SAP, quizás les ayude mucho a recolectar información. Plataformas virtuales, hoy que la pandemia nos ha obligado a digitalizar muchas cosas, pues aprovechen en ese sistema incluir también el recojo de información. Si ustedes tienen una ISO 14001 con procedimientos, con formatos, pues es importante también que la misma empresa se apropie de estas actividades de la huella de carbono. Sistematizar las evidencias es muy importante. ¿Por qué? Por dos cosas. Uno, si ustedes verifican su huella, cuál es un paso muy importante, les van a pedir esta información. Y dos, si más adelante o el siguiente año ustedes revisan su huella y ven que quizás, por poner un ejemplo, ¿no? ven el consumo eléctrico y se dan cuenta que en agosto hubo una caída, que no es algo normal. Fue un error de tipeo, hubo ahí el relato real. Vayamos a la evidencia. Ok, y si no recolectaron ese recibo, esa información, entonces, hay que buscarla. Yo recuerdo que al inicio de la pandemia, una empresa me comentó que había medido su huella de carbono, pero que no tenía la data. Y que la información la tenía en físico en su organización, ¿no? Entonces, aquí, si bien tenían la evidencia, pues nunca la digitalizaron, ¿no? Estuvo en la nube y recién tuvieron que esperar a que pasara la primera ola de la pandemia para poder tomar esa información y reportar su huella de carbono. Entonces sí es importante sistematizar las evidencias y sobre todo cómo las están sistematizando, ¿no? Y una tercera recomendación es que puedan tener un procedimiento para la obtención de la información, ¿no? ¿Cómo les dieron la información? ¿Quién les dio la información? Les dieron el recibo como tal, la descargaron de un sistema que ustedes ya lo manejan. Esta información que les permite a ustedes tener una trazabilidad es muy importante. Esto no se exige en el primer nivel de medición de huella de carbono, pero cuando verifiquen su huella de carbono, sí les van a pedir esta información, sobre todo las evidencias y el procedimiento de obtención de la data, que es básicamente contar cómo ustedes han recopilado la información. Y sí es importante. Yo recuerdo un caso donde una empresa sistematizaba su información, reportaba, no aquí en la plataforma, sino ya años atrás conocí este caso. Y cuando la persona que estaba a cargo se cambió de trabajo, se dieron cuenta recién que la persona digamos que no daba los datos correctos. Y ahí, claro, como no tenían un procedimiento, nunca nadie verificó realmente cómo era la recolección de la data. Entonces, sí es muy importante que ustedes puedan tener en cuenta estas recomendaciones. Bien, luego, para registrar, para continuar con el reporte de la huella de carbono Perú, creo que han delimitado sus límites organizacionales y sus límites de información o límites operativos. Van aquí a la pestaña calcular, le dan clic a la pestaña registrar periodo. Aquí en esta sección van a colocar el año de la huella, ¿no? El primer año que ustedes coloquen va a ser su año base. Entonces siempre consideren qué año van a poner primero. Luego se les pide la información sobre ingresos brutos y número de trabajadores, esto con la finalidad de que se pueda calcular algunos indicadores de desempeño cuando vayan a solicitar el nivel de reducción. En caso no crean conveniente colocar sus ingresos brutos, coloquen el número 1 para que puedan continuar. Si colocan 0, el sistema no lo va a permitir,
no va a permitir que continúen. En todo caso, sí comentarles que esta sección se va a actualizar de tal manera que ustedes puedan decidir si desean colocar estos indicadores u otros más que se van a estar añadiendo. Aquí, si ha considerado una exclusión, deben de colocar si es que han excluido alguna fuente, en algunos casos, sobre todo aquellas que han medido y verificado su huella 1 o 2 veces. Cuando tienen una fuente que es muy pequeña, que es menor al 5 o 1%, lo pueden excluir, ¿no? Porque no es relevante. También si por A o B no han podido medir alguna fuente porque no tienen información, es imposible recopilar información ahora mismo, pues la excluye, ¿no? Entonces tienen como que por un criterio de viabilidad de obtener la data y por otro un criterio de significancia, ¿no? Y eso lo pueden considerar en esta sección. Si han tenido asesoría externa, quizás una consultora o alguna persona externa que los esté apoyando, pueden colocar su nombre aquí. Si desean hacer público su reporte de emisiones, también pueden indicar un sí o un no. Y aquí en medidas de mitigación se coloca la información correspondiente a las acciones que han tomado en el año de reporte. Si es su primera huella, no es necesario colocar una medida de mitigación, y si es su segunda o tercera huella, tampoco es obligatorio, pero claro está que si han implementado alguna medida, la pueden colocar ahí. Luego que hayan colocado esta información, le dan clic guardar y les va a aparecer este botón que ven aquí, ir al menú de la calculadora. Si ustedes no dan clic guardar, no va a aparecer este botón. Le dan clic a este botón y les va a aparecer esta pantalla. Aquí ustedes van a hacer clic a cualquiera de las fuentes. Solamente van a aparecer las fuentes que hayan marcado anteriormente. En este caso yo estoy colocando todas, pero si solo han marcado, por ejemplo, consumo de electricidad, solo va a aparecer consumo de electricidad. Si por error han marcado más u otra fuente que no debieron haber marcado, no hay ningún problema, simplemente nos suban información y no se va a alterar ello en su reporte, ¿no? No va a aparecer una fuente extra en su reporte. Entonces, aquí en este botón le dan clic a descargar formato, descargar FNA, disculpen, y se va a descargar un archivo zip con los formatos para llenar los datos de actividad. En algunos casos hay algunas computadoras que no permiten abrir archivos zip. Entonces ahí nos contactan para nosotros poder remitirle los archivos correspondientes. En este archivo comprimido, como les mencionaba, van a encontrar todos los formatos, hayan marcado las fuentes, hayan marcado algunas fuentes, acá les van a aparecer todos los formatos. Entonces, solamente extraen aquellos que van a utilizar, ¿no? Este archivo de huella de carbono Perú, versión final, es un simulador, hace los cálculos similares a la herramienta huella de carbono Perú. En caso alguno pues quiera analizarlo su data, puede utilizar también este archivo. No alteren los nombres. Si tienen diferentes sedes o instalaciones, sugiero que los guarden en una carpeta diferente, pero no alteren los nombres porque si no, no va a poder ser leído por la plataforma. Aquí les muestro un ejemplo de de los formatos. Aquí van a colocar los datos de actividad, ¿no? Consumo de electricidad, por ejemplo. Entonces, en cada mes pueden colocar la información correspondiente a los kilowatt hora que han consumido en el mes. Y si tienen la data total, lo pueden colocar aquí en diciembre, ¿no? Por el tema de la pandemia, hubieron meses donde no se hizo el consumo. Entonces, vean bien sus recibos de luz para que ustedes puedan identificar el consumo de kilowatt hora correspondiente, ¿no? Por ejemplo, y eso lo pueden hacer con sus recibos de luz, si es que los tienen a la mano. ¿Qué pasó? Que en el mes de marzo dejaron de medir la electricidad, ¿no? Entonces, en junio recién se midió la electricidad correspondiente de estos 3 meses, de marzo, abril y mayo. Entonces,
Tienen la información de enero, tienen la información de febrero, no tienen la información de marzo, ni de abril, ni de mayo, pero en junio de seguro en sus recibos van a ver un valor más alto de lo habitual porque incluye los consumos de estos 4 meses. Entonces ahí se los comento para que tengan en cuenta. Ya me pasó con una organización que me hizo la consulta y tenía la información de marzo, abril, mayo, junio, y junio lo tenía, era como un pico, ¿no? Era bien alto. Y claro, ¿no? ¿Qué había pasado? Que información de junio en realidad era la suma de marzo, abril, mayo y junio. Bien, si por OB tienen ya la información, como creo que ya les he comentado, analizada, la pueden colocar en diciembre. Algunos tips para que lo tengan en cuenta, si es que van a copiar la información de algún formato, porque quizás ya lo sistematizan en algún archivo, cuando lo copien y peguen, denle clic derecho en el Excel, le dan opción copiar solo y pegar solo valores, para que se pegue solo el valor correspondiente. ¿Qué sucede? Que a veces cuando lo descargan de algún sistema, se descarga como texto. Si copian y pegan de manera directa, la plataforma lo va a leer como texto. Entonces le va a salir un error, ¿no? Le va a salir que no se detecta un número en la celda. Entonces, para evitar que haya inconvenientes, pues pueden colocar, denle clic derecho, copien, lo pegan, antes de pegarlo, mejor dicho, le dan clic derecho y le dan pegar solo valores, ¿no? Bien, y si el problema persiste, pues nos pueden enviar un correo con el formato para poder ayudarlos a solucionar el inconveniente. Una vez que tienen el formato llenado, pues regresan al menú de la calculadora. Recuerden que es pestaña calcular, luego van a registrar periodo y ahí le dan clic al menú de la calculadora para volver a esta sección, ¿no? Le dan clic a la fuente correspondiente, yo le doy clic a consumo de electricidad y les va a aparecer esta pantalla. Aquí ustedes van a seleccionar la sede correspondiente. Si han agregado más de una sede, aquí van a poder tener un listado y elegir. Llenan la información sobre la persona que ha recopilado la información. Aquí le dan clic para buscar el archivo en su computadora y subirlo. Y acá en incertidumbre van a tener 3 opciones. Limitado, si es que han tenido que hacer una aproximación. Por ejemplo, estoy en un edificio donde me prorratean el consumo de electricidad según mis metros cuadrados, ¿no? Entonces, la incertidumbre ahí es limitada porque tú no conoces cuál es tu consumo real, ¿no? Aceptable, por lo general, se suele utilizar en fuentes como el transporte de los trabajadores a su centro de trabajo y en residuos, en la disposición de los residuos sólidos, ¿no? ¿Por qué? Porque se utiliza información que es replicable cada año. Entonces, por ejemplo, en la caracterización de residuos sólidos, que suele utilizar para 1, 2, 3 años, no es que tú midas tus residuos sólidos cada año, sino que lo caracterizas una vez y lo utilizas y consideras que esa caracterización pues es igual de acá a 1 o 2, 3 años. Lo mismo con el transporte del personal, al menos previo a la pandemia, ¿no? Por eso ahí la incertidumbre era aceptable. Y razonable se utiliza cuando ustedes tienen información tal cual como la evidencia se los indica, ¿no? O sea, por ejemplo, el consumo de electricidad, consumo de agua, van donde mensualmente les toman las medidas a sus medidores y les llega un recibo con el consumo correspondiente, ¿no? Si ustedes van quizás a sus áreas de logística, de contabilidad, de almacén o mantenimiento, les van a dar la información, o compras quizás, y les pueden dar la información sobre los consumos de combustible que han empleado durante tales años, ¿no? Entonces, consideren esta información para colocar el nivel de incertidumbre correspondiente. Entonces, una vez que ya han subido la información de cada fuente, o de hecho lo pueden hacer también con cada vez que suban un formato, van acá a la pestaña de resultados. Y aquí
Aquí van a poder ver todo lo que les he explicado en estos últimos minutos. Bueno, casi media hora. Acá van a poder ver sus límites organizacionales, ¿no? Las sedes. Yo aquí, bueno, acá estoy reflejando la sede principal. Si tengo otra sede, voy a poder verla haciendo clic aquí en esta flecha. Los límites operativos o de información los van a poder ver aquí. Estos son las actividades correspondientes. Acá ven los 7 gases de efecto invernadero, según cada actividad. Y aquí la emisión expresada en toneladas de CO2 equivalente. Es decir, la suma de estos 7 gases, considerando su potencial de calentamiento global. Y acá van a encontrar el total digamos, de su huella de carbono, ¿no? El resultado de su inventario de gases de efecto invernadero. Y en la última columna van a ver el porcentaje de participación de esas actividades. Entonces, sin mencionarles que también van a poder ver sus emisiones informativas, es decir, las que provienen de la biomasa que está en el combustible, como en el diésel B5, las gasolinas tienen un porcentaje ahí de biocombustible, y estos se colocan como emisiones informativas, ¿no? Y acá solamente va el CO2. Y ya para acabar, cuando ustedes terminen de llenar la información, le da clic aquí a generar reporte, y se va a descargar un PDF con información sobre su huella de carbono. Va a indicar lo que se ha generado al año, las emisiones informativas sobre, como les comentaba, sobre el quema de biomasa, y también algunos gases refrigerantes que no se contabilizan dentro de la huella de carbono, sobre todos estos gases que afectan a la capa de ozono, ¿no? Se reportan de manera informativa, pero no se incluyen en la huella de carbono, los HCFC. Y bueno, acá también van a poder revisar una información sobre sus emisiones. De hecho, el PDF es mucho más largo, tiene información de sus emisiones directas, indirectas, tanto de alcance 2 y alcance 3. Listo, eso ha sido todo por esta presentación. Veo ahí que hay muchas preguntas por responder. Gracias, Rogelio, por tu presentación. Efectivamente, hay muchas inquietudes. Yo te voy a hacer algunas de ellas, aprovechando que todavía tenemos algo de tiempo. Algunas de las preguntas son, ¿qué criterios debo tener en cuenta antes de realizar la medición de la huella de carbono? Bien, como les comentaba, es muy importante los límites organizacionales y los límites de reporte. ¿Y qué criterios uno debe tener en cuenta? Es si tienes la información disponible. Más dificultad hay con la información del alcance 3, ¿no? En alcance 1 y 2, digamos, la información viene de los recibos, de los vouchers de compra, y es muy importante aquí que las áreas que te den esa información realmente sepan, ¿no? ¿Por qué tú les pides de pronto el recibo de luz? Y porque sucede mucho que a veces tu propia área dentro de la propia empresa pues no te la da, o se demora en dártela, están muy ocupados, y eso retrasa pues el tiempo de emisión de la huella de carbono. Y finalmente, otro criterio es que pueda ser medible, ¿no? Como les comentaba, esto pasa mucho con gases gases refrigerantes, sobre todo ahora en pandemia. No es muy fácil ingresar a la empresa porque todos están en teletrabajo, entonces es por un tema también de salud y no es viable pues ir a la empresa y tomar la información correspondiente, pues eso digamos que se excluye, ¿no? Entonces, esos son como algunos criterios a tener en cuenta. ¿Cómo se está organizando internamente la empresa? Y la información disponible que pueda obtener. La otra pregunta es, ¿la organización puede realizar la medición de huella de carbono del periodo 2019? Sí, claro. La huella de carbono Perú tiene da la posibilidad de que las empresas reporten su huella desde el 2010 hasta el año anterior, ¿no? El 2020. Entonces pueden reportar su huella desde 2019, 2018 y otros, ¿no? En el 2020
la organización se inscribió en el registro de la huella de carbono Perú. Se declaró cierta cantidad de trabajadores, pero actualmente la cantidad ha variado. ¿Es necesario enviar nuevamente una declaración jurada? No, no es necesario inscribirse anualmente. La huella de carbono Perú te pide solo una declaración jurada para estar inscrita, ¿no? Y esta se toma en cuenta para todos los huellas de carbono que vayan a medir más adelante, ¿no? Entonces no es necesario. Tenemos otra pregunta y es respecto al potencial de calentamiento global del metano. Perdón. Hay bibliografía disponible con valores disponibles de 21, 28 o 30, el presentado ahora en el taller virtual, por ejemplo. Entonces, ¿cuál utilizar? ¿Qué valor se podría aplicar en el Perú? Sí, muy importante esa pregunta. ¿Qué sucede? Que el IPCC ha sacado hasta 5 reportes, ¿no? El último ha sido el famoso reporte AR5, que es el dato más actualizado. Y la información correspondiente al metano ha sido del AR5, ¿no? Me parece que el valor del 21 es de una versión anterior, de la AR4. Entonces, el AR5 sí te da la información correspondiente del metano, que es el que estamos utilizando. Y de hecho, te da 2 valores. Uno es sobre el metano que viene de combustible fósil, donde el valor es 30, y el orgánico, donde el valor es 28, ¿no? Es decir, tienes metano cuando quemas combustible, y tienes metano también cuando dispones tus residuos orgánicos, por ejemplo, al relleno sanitario, que es un metano biogénico. Igual cuando les enviamos, porque yo sé que no va a faltar tiempo para responder todas las preguntas, cuando les enviemos las respuestas a todas las preguntas, voy a incluir también el reporte donde se indican estos valores para que puedan cotejarlo y tenerlo a la mano. Perfecto. En el alcance 1 indica fugas de refrigerantes. ¿Se pueden considerar solo por uso? No necesariamente se tienen fugas con un buen plan de mantenimiento. En el caso de los refrigerantes, ahí yo les sugiero que al área de mantenimiento les pregunten, oye, ¿hubo alguna recarga de refrigerante? Te dicen que no, pues simplemente ese equipo no lo reportes. Solamente incluye aquellos equipos que hayan tenido alguna recarga, ¿no? Porque si ha tenido recarga, se supone que ha habido alguna fuga, ¿no? Entonces, si tu área de mantenimiento te dice, no, todo está ok, no ha habido recargas, entonces no tienes que reportar ese equipo en el formato. Pero sí es una buena práctica que las empresas tengan como un inventario, ¿no? De todos sus equipos y sus gases de efecto, sus gases refrigerantes, así como su capacidad para que puedan tener una facilidad al momento de identificarlos. Okay. Desde marzo del 2020, nuestro equipo trabaja desde casa. ¿Se puede sumar a la huella de la organización sus consumos de electricidad en casa? Por el tema del teletrabajo. Sí, pueden considerarlo, pero no incluyan el consumo de sus recibos, porque si no les va a salir una huella mucho más grande. Pueden hacer una estimación del consumo, por ejemplo, cuántos equipos utilizan, ¿no? De repente, si solo son laptops, necesitan la potencia de la laptop, ¿no? Y, no sé, 20 watts, por poner un número al azar. Y eso lo multiplican por las horas de uso. Si de repente trabajan a la semana, qué sé yo, no sé, 60 horas, 50 horas, 40, lo multiplican por esa potencia y hacen una estimación al año, ¿no? Cuántas horas han estado trabajando desde su casa. Y también hacen el mismo cálculo con los focos, porque obviamente si están trabajando en casa tienen una laptop al menos y un foco prendido. Entonces pueden hacer esa estimación para incluir como una emisión indirecta, ¿no? Porque la empresa no es que les pague la luz a los trabajadores. Como una emisión indirecta lo pueden incluir dentro de su huella de carbono, ¿no?
Hay preguntas similares con respecto a este año 2020, que ha sido un año atípico. Algunos preguntan si es que se puede obviar este año para el cálculo de la huella. Bueno, las empresas que están inscritas no están obligadas a reportar su huella de carbono cada año, ¿no? No es que tienen que reportar su huella de carbono 2020 sí o sí, ¿no? Si algunas creen conveniente no reportar su huella de carbono, pues porque no ha sido un año normal, por darle un adjetivo, entonces puede decidir no reportar su huella de carbono, ¿no? Pero si por A o B quieren evaluar, por ejemplo, cómo les ha afectado en términos de emisiones, la cuarentena y las restricciones, podrían medirlo al menos de manera informativa, ¿no? O si algunas empresas, por ejemplo, de servicios que están implementando el teletrabajo y desean institucionalizar esta actividad, sí sería relevante calcularlo, ¿no? ¿Cuánto emitían tus trabajadores y trabajadoras en ir desde sus casas al centro de trabajo? Y ahora, aplicando teletrabajo, pues eso ya no se emite, ¿no? Solamente el consumo de energía por las laptops, que es mucho más bajo. Y eso permite, pues, tener un dato, al menos para justificar también de manera interna la implementación de esta medida de teletrabajo que la pandemia nos ha traído, ¿no? Ya se cuenta con el factor de emisión, con respecto al alcance 2, ya se cuenta con el factor de emisión nacional por generación de energía. ¿Qué pasa si compro mi energía a una central hidroeléctrica? ¿Debería de seguir utilizando el factor de emisión nacional? Sí. A ver, ya se tiene el factor de energía del 2020. Ahí el COES ha implementado una plataforma donde hemos podido obtener la data mucho más pronto. Y ya está desde enero el factor en la plataforma. Desde febrero, disculpen. Y si ustedes adquieren energía de empresas hidroeléctricas, no se pueden utilizar aún esos certificados en la plataforma porque es un enfoque diferente, ¿no? Uno tienes el factor el location based, que es cuando tú aplicas el factor nacional, ¿no? De un sistema interconectado. Nosotros tenemos un sistema interconectado. En el caso de Chile hay dos sistemas interconectados, entonces hay dos factores nacionales. Y el uso de certificados de energía renovable es un enfoque llamado market-based, ¿no? Donde tú compras certificados y digamos que te haces dueño de esta energía. Pero es un enfoque totalmente diferente. Son dos enfoques, mejor dicho, tendrías dos huellas que no son comparables entre sí. Entonces, hoy por hoy todavía no los estamos considerando y de hecho, el siguiente semestre se va a tener la información sobre cómo podemos emplear estos certificados. Hay una pregunta con respecto a qué sucede si registro mi huella de carbono, obtengo la primera estrella, pero luego paso por proceso de verificación y se generan cambios. Hay correcciones identificadas durante la verificación. Se generan cambios en los resultados que ya había registrado. ¿Cuál sería el procedimiento para actualizar los datos inicialmente registrados? Sí, en esos casos, ¿qué sucede? La verificación es un proceso muy provechoso para la empresa. No solamente es un tema de, pues voy a pagar para que alguien me revise, sino que uno comienza a ver detalles que no los había visto. Y de mejora de la información, incluir fuentes de gases de efecto invernadero. Y eso hace que la empresa también se dé cuenta de esas mejoras, ¿no? Entonces, con eso, la empresa mejora pues el procedimiento y los resultados correspondientes. Si por AB la verificación ha habido alguna corrección, nos envían un correo a huellacarbonoperú@minam.gov.pe indicando que necesitan hacer esta corrección y nosotros los apoyaremos para que ustedes puedan subir la data actualizada, ¿no?
por ahora se suele tomar 15 días en aperturar la plataforma, pero digamos que siempre y cuando ustedes pasen por un proceso de verificación, o por A o B, por algún error, ustedes dijeron, mira, me di cuenta luego que puse mal un dato, podemos también reaperturar la huella, el periodo correspondiente para que ustedes puedan corregir esa información. Gracias. Vamos, 2 preguntas más para luego cerrar. Van a quedar muchas preguntas ahí en el tintero, pero nosotros nos comprometemos a enviarles un correo con las respuestas de cada una de ellas. La siguiente pregunta es, en la Huella de Carbono Perú figura una guía técnica, la cual es un manual resumen de metodologías. Sabiendo que la ISO 14064-1 se actualiza casi anualmente, ¿esta guía técnica también se actualiza a ese ritmo? Esta guía, este manual técnico que tenemos en la plataforma, incluye las actividades o las fuentes de emisión que se tienen predefinidas en la plataforma, ¿no? La ISO no es que se actualice cada año, lo que se utiliza son algunos factores como el de electricidad. Y lo que se va a hacer es que esta guía tenga mayor explicación de estas fuentes, para que ustedes también puedan saber qué es lo que hace la huella de carbono al calcular, y también los factores correspondientes, ¿no? Y yo sé que muchos me han preguntado por algunos factores, pues la idea es que esté referenciado en este documento, porque sabemos que ustedes lo utilizan para reportar sus casas matrices o de manera interna justificar el uso de estos factores, ¿no? Así que, si bien la ISO no se actualiza anualmente, si los factores, vamos también a considerar ello en el manual técnico para que ustedes tengan la información correspondiente, y eso también sea, la huella de carbono Perú sea también una herramienta transparente, conozcan los parámetros que se están utilizando. Gracias, Rogelio. Una última pregunta. Para emisiones que no tenemos identificado en los cuadros, como por ejemplo lo relacionado a extintores o humos de soldadura, en el alcance 1 he visto que tenemos la opción de otros, pero no he logrado obtener ese cuadro de reporte para otros. Ok, cuando tengan... Lo voy a sacar rápidamente. Cuando tengan ese inconveniente, que no tengan las fuentes de emisión, aquí les va a aparecer otra fuente. Tienen que hacerle clic. Así como le hacen clic a sus demás fuentes, tienen que hacerle clic. Y cuando estén dentro de la plataforma, la van a ver aquí, ¿no? ¿Y qué les van a pedir cuando le den clic a esta otra fuente? Que ingresen el valor de toneladas. Entonces, ingresen el valor de toneladas. Igual a nosotros nos pueden remitir también los cálculos para que nosotros tengamos en cuenta qué actividades se están midiendo, que puedan ser consideradas luego. O sea, que puedan estar insertadas, por ejemplo, como el uso de gas de soldadura. Y aquí en esta otra fuente van a poder incluir el valor, ¿no? El cálculo sí lo tienen que hacer ustedes mismos. En caso tengan una consulta correspondiente, igual nos pueden enviar un correo para darles el apoyo correspondiente. Rogelio, muchísimas gracias por cada una de las precisiones y gracias a todos por el interés mostrado. Nos comprometemos a responder cada una de las preguntas por correo. Ya no tenemos más tiempo para más, así que le quiero dar el pase a la directora de mitigación de gases de efecto invernadero, Milagros Sandoval, para cerrar el evento. Milagros. Muchas gracias, Jenny, y muchas gracias también a Rogelio por la presentación y podernos explicar con mayor detalle todos estos procesos relacionados a la huella de carbono. Yo les quiero agradecer porque veo que hay mucho interés y para nosotros es súper importante también tener todas estas preguntas que nos han hecho, porque definitivamente esto nos ayuda a seguir perfeccionando la herramienta y a poder también comunicarla de una manera que pueda ser más útil para todas las personas a las cuales les interese este tipo de herramientas. Para nosotros es súper importante que tanto organizaciones públicas, privadas, entre otras, les interesen los temas de la acción climática, y la huella, sin duda, es algo que nos ayuda a acercarnos a que cualquier organización pueda también aportar a la acción climática en estos momentos, como mencionó también nuestra directora general, que son tan importantes relacionados a los temas de cambio climático.
como mencionó Jenny, hemos tenido un montón de preguntas, así que de todas maneras vamos a responderlas. Y también quiero mencionarles que nosotros estamos al pendiente de cualquier otra consulta, pregunta. Como saben, este es un ciclo virtual, entonces estamos siempre atentos y atentas a cualquier apoyo que se requiera en relación a poder entender mejor y que más organizaciones puedan formar parte de la Huella de Carbono Perú. Así que muchísimas gracias y seguimos en contacto. Muchísimas gracias.